dicho esto, que cuando nos pasa algo malo y somos cristianos siempre decimos: Dios, ¿y por qué a mí me pasa esto? Y en las oraciones que hizo Jesús jamás lo escuché diciéndole: Señor, ¿y por qué a mí me pasó esto? Sino que Él fue voluntariamente entendiendo que era un propósito. Y si usted recuerda la oración del Getsemaní, donde dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Bueno, ¿y por qué no pasó esa copa? Listo, lo sabemos, lo entendemos, pero en realidad entendemos la profundidad de eso. ¿Por qué el Señor no pudo responderle afirmativamente la oración? Porque no es que no la respondió, sí la respondió. La respuesta fue: no podemos dejar pasar esta copa, tiene que pasarla. Porque esa es otra parte en la oración. A veces pensamos que Dios contesta la oración cuando nos dice que sí a lo que pedimos. Y resulta que Dios también la contesta cuando nos dice que no. Porque es normal, Él sabe y Él conoce el por qué sí de algo o el por qué no. Así que entendiendo esto, hoy he titulado la enseñanza de hoy: La pasión que atravesó ese rey. Recuerda que el domingo les di como los títulos de lo que íbamos a mirar, y hoy vamos a hablar acerca de la pasión que atravesó ese rey. Y el domingo decíamos que había habido un complot, y que ese complot que plantean o que traman los líderes religiosos de la época de Jesús, que se confabulan con los romanos, entendiendo que hay un rey que está amenazando, o una persona que según ellos dice llamarse rey y que está colocando en riesgo lo que tiene que ver con esto. Aunque ellos pensaban que estaban haciendo algo, maquinándolo en ese espacio de la historia, en ese momento pequeño, para preservar un orden, resulta que ellos no sabían que en ese plan pequeño de ellos había un plan mayor, un plan más grande. Y era el plan de la redención del ser humano. Era el plan de reconciliarnos con Dios, y que nuestro mismo pecado era el que iba a llevar a Cristo a la cruz del Calvario, y que ese llevarlo a la cruz del Calvario era necesario para nosotros. Y es entender que cuando hablamos de el Rey de Reyes y el Señor de Señores, usted se puede tener un momentico a pensar en ese título: Rey de Reyes, Señor de Señores. Bueno, pues ese Rey de Reyes y ese Señor de Señores se humilla a lo máximo para convertirse, siendo el Rey, siendo el Señor, en el que vino a colocarse en el lugar nuestro, en lo que nosotros deberíamos estar pagando. Y entonces Él quiere redimir a los hombres de su maldad. Cuando yo voy al Antiguo Testamento, entonces recordemos en el libro del Éxodo y el libro del Levítico y el libro de Números, nos habla de un montón de sacrificios, de un montón de cosas que a veces uno como que lee, como que no entiende, y que la harina, y que el cordero, y que una cosa y que la otra. Y básicamente quiero resumirlo en dos cosas, y es que eso apuntaba al sacrificio de Cristo. Y hay dos personajes o elementos principales en esta ley ceremonial, y era el sumo sacerdote, que era la persona encargada de colocarse delante de Dios a favor del pueblo y decirle: Dios, perdónanos, hemos pecado, hemos hecho maldad, venimos a presentar el cordero delante tuyo para que tú expíes, para que tú perdones, para que tú limpies la maldad. Entonces un personaje central era el sumo sacerdote, y otro personaje central era el cordero que sacrificaban. Bueno, había dos corderos, pero voy a hablar del que era asesinado, era colocado como el sacrificio, porque era sobre él que se venía la ira de Dios, y su sangre es la que expiaba el pecado. Ahora, cuando yo entiendo esto, entonces voy a entender cómo los salmos, porque estamos hablando acerca de los salmos, me presentan a Cristo como ese sumo sacerdote. Pero los salmos tienen una salvedad, que me hablan del sumo sacerdote no según el orden de Aarón, que era el hermano de Moisés y que era el que ejecutaba por su línea genealógica toda la parte del sacerdocio. Recuerde que la tribu de Leví eran los que eran apartados para esta función, pero no me habla de Jesús como un descendiente de Aarón, sino que me lo habla a través de una persona que en la Biblia dice que no se sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va, sino que aparece solamente una vez en la Biblia, Génesis, donde Abraham le entrega a este hombre los diezmos de todos, y este hombre lo bendice. Y en el Salmo 110 dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces está hablando de que el sacerdocio que tiene Cristo es un sacerdocio que es avalado por Dios,
porque no viene de un hombre que cometió pecado y que presenta primeramente expiación por sus propios pecados para después expiarlos del pueblo, sino de uno que no tiene mancha, que no tiene tacha, que no tiene nada de que pedir perdón porque es perfecto, y ahora ese sacerdote va a presentar el sacrificio. Es Cristo. Pero Cristo no solamente es el sacerdote que presenta el sacrificio, sino que Cristo mismo es el sacrificio. Es el cordero que no tiene tacha, que es inmolado y que a través de su sangre vamos a ser redimidos. Dice el Salmo 22, versículo 11: no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Y está expresando lo que él va a sentir o lo que él siente en la cruz del Calvario. Estoy solo y estoy acá para dar mi vida en sacrificio mismo. Así que de una manera alterna, Cristo se convierte en el sumo sacerdote, el que presenta el sacrificio, pero también se presenta en el sacrificio que es presentado al Señor. Entonces Cristo es ese sumo sacerdote, ese cordero que satisface la ira de Dios. Y acá es muy importante hablar de dos términos que yo los voy a tocar, y es la justicia y la misericordia. ¿Qué es justicia y qué es misericordia? Sobre quién Dios aplica su misericordia, sobre quién Dios aplica su justicia, de qué manera actúa esto en la vida, porque es entenderlo. Si yo no comprendo estos términos, si yo no entiendo lo que realmente sucedió, va a ser muy difícil que yo, además de ponerme triste cuando veo la película porque ay, cómo lo crucificaron y cómo fue de duro, y llorar y secarme las lágrimas y después no pasó nada, si yo no entiendo el por qué fue necesario eso, va a ser muy complicado abordar bien o entender bien el plan de salvación. Entonces, él hizo esta parte y al final se alegra. Ahora hay algo especial, y es que él dice: al final voy a tener alegría. Salmo 16, versículo 9 al 11 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esta porción del Salmo lo que está diciendo es que el salmista está hablando acerca del Mesías y diciendo: sí, él va a pasar ese tramo doloroso, él va a atravesar ese sacrificio, él se va a colocar en expiación, pero a la final Dios le dará la gloria. Y era necesario que él pasara por ello. Y esto es lo que vamos a hablar. Así que el libro de los Salmos me revela dos cosas al tiempo. Por un lado, la justicia de Dios, y por otro lado, la misericordia de Dios. ¿Qué es la justicia? La justicia, en una parte sencilla, es darle a cada cual lo que se merece. ¿De acuerdo? Entonces, por un momento piense cuándo fue la última vez que pecó. Y de ahí para atrás piense cuántas veces ha pecado. Y nosotros tenemos un asunto grave, y es que nosotros de pronto calificamos los pecados. Y calificamos los pecados o para excusarnos, para decir no es tan malo, o de una vez para decir no, esto no tiene perdón. Y resulta que delante de Dios, pecado es todo lo que me aleja de Él. Y puede ser desde robarme un dulce en la cigarrería de la esquina hasta cometer la peor maldad que podamos cometer. Porque el asunto es que fallamos frente a un Dios que es justo, frente a un Dios que es santo, frente a un Dios que no tiene tacha. Y en ese sentido, ninguno de nosotros, ni el que se crea más vil, ni el que se crea más santo, ninguno tiene cómo justificarse. La palabra dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos. Así que esa sería la justicia. Y la justicia aplica para todos aquellos que hemos pecado. Wow, estamos sin esperanza, estamos sin redención. Pero cuando yo voy al sacrificio de Cristo, y ahora sí entiendo la cruz de Cristo, bueno, entiendo que lo que hizo Cristo, hablábamos el domingo, fue colocarse como sustituto y decir: ok, Padre, en la humanidad ha pecado, pero yo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y como el Cordero perfecto, yo pido, Dios, que sobre mí venga la ira del pecado de la humanidad.
Y cuando hablamos de la humanidad estamos hablando de todas las personas en todo el mundo, en todos los tiempos, en todos los momentos. Pero Él recibió el castigo de tu pecado, de tu maldad, de lo que tú hiciste de una manera arbitraria, voluntariamente, apartándote de Dios. ¿Pero para qué? Para que sobre ti no viniera la justicia de Dios, sino la misericordia de Dios. Así que Dios, con aquellos que aceptamos su palabra, que aceptamos su sacrificio, que creemos en Él en fe, que nos arrepentimos, Dios no actúa en justicia, Dios actúa en misericordia. Porque cuando tú aceptas el sacrificio de Cristo, Dios dice: ok, eres culpable, pero acepto el sacrificio de Cristo, acepto que la sangre del Cordero te cubra y ahora actúo contigo en misericordia. No, pero no, yo no quiero que Cristo me perdone, o que Cristo me represente, o que Cristo sea mi justicia. Ok, listo, entonces voy a colocar sobre ti mi justicia. Y la justicia de Dios nos va a condenar a todos, si no es que aceptamos lo que Dios quiere, lo que Dios permite que sea el medio de salvación, que es su sacrificio. Entonces, cuando hablo de la misericordia y de la justicia, voy a pensar en la misericordia para los hijos de Dios y voy a pensar en la justicia, en lo que hizo Dios con su Hijo. Y yo no puedo olvidar acá algo, y vuelvo a lo mismo. Cuando veo una película normal, cualquier otra película, estoy hablando de cualquier hombre, de cualquier persona que sí se inmola y se sacrifica, pero es una persona pecadora. Cuando vemos las películas sobre Cristo, estamos hablando de Dios mismo, del creador del mundo, del creador de todo cuanto existe, del que dio origen a tu vida y todo lo que hay, y que por amor a la humanidad deja su lugar de privilegio, deja su dignidad como Dios, y bien, ahora no deja de ser Dios, porque Dios, Jesús, en Jesús están las dos naturalezas. Él es 100% Dios, 100% humano, pero Él viene a hacerse hombre y a recibir la justicia de Dios. Ahora, pero la justicia es algo serio. Piense en un juez, piense en alguien severo, donde diga: no paso media letra de la ley. Si la ley dice que eres culpable, y el peso de la ley caerá sobre ti. Eso es lo que es justicia. Y eso es lo que viene a cubrir Cristo en nuestra vida. Así que hoy quiero que miremos esto desde tres aspectos. Primero, la agonía que experimentó en su parte emocional. Emocionalmente, Él experimentó una agonía. El padecimiento que tuvo en su cuerpo, el cual fue flagelado por causa de nosotros, pero principalmente lo que padeció en la cruz, que nos habla de la parte espiritual, que es lo que viene de la ira de Dios, de lo que generó Él. Pero todo esto tiene que ver con lo que Él tenía que pagar, con lo que los salmos nos hablan de cómo Él tenía que ir a ese lugar. Entonces, en el primer pensamiento, la agonía que experimentó en su emocionalidad tiene que ver con entender que será muy difícil valorar el sacrificio de Cristo si yo primeramente no entiendo la dimensión del pecado. ¿Alguna vez usted se ha detenido a pensar las consecuencias del pecado? Y acá quiero repetir lo que dije hace un momento. Nosotros, como seres humanos, somos buenos para clasificar los pecados. Y algunos, de pronto muy frescos, muy folclóricos, los hace pensar que como no son tan malos como otros, entonces eso como que les da un poquitico de ventaja sobre el Señor. Otros, por el contrario, de pronto sienten que lo que hicieron es tan grave que no tiene perdón de Dios y que no hay nada que hacer. Pero resulta que desde el que es folclórico y aliviana sus pecados hasta aquel que siente que su pecado es lo peor que sucedió en este mundo, lo cierto es que el pecado más grave o el pecado más pequeño, todo el pecado me aparta de Dios. Porque no hay justo ni aun uno. Porque estamos apartados de lo que Dios quiere. Y cuando yo entiendo esto, cuando yo entiendo la gravedad del pecado, es cuando realmente puedo entender la justicia. Si usted no se siente tan malo, si usted no se siente tan pecador, si usted dice: no, pero yo soy buena gente. Bueno, es que Dios no me está preguntando, o Él no va a evaluar, no es que me pregunte, Él no evalúa si yo soy buena gente. Él no evalúa si es que yo no me portaba tan mal, o si hacía buenas obras, y entonces como hice buenas obras, entonces con las buenas obras justifico. Entonces ahí como que voy emparejando, ¿verdad? Hice algo malo, pero hice muchas cosas buenas. No, así no funciona.
Tampoco funciona en el hecho de que yo sienta, ahora cuando yo siento que mi pecado no tiene perdón. No, esto que hice es grave y no tiene perdón. El que está haciendo eso en mi vida es el diablo, que quiere acusarme y que quiere apachurrarme y que quiere impedirme que conozca la misericordia de Dios. Pero cuando yo entiendo esa gravedad y cuando yo sé que no hay escapatoria, ahí es donde solamente me queda un lugar a donde mirar, y el lugar al que me queda por mirar es la cruz. Recuerden en el Éxodo cuando el pueblo pecó y entonces vinieron serpientes y los picaban, y el pueblo clamó, y Moisés, ¿qué hacemos? Y dice que él hizo una serpiente de bronce y la levantó y dijo: todos los que miren la serpiente van a ser libres del pecado. Bueno, esa serpiente en el desierto, eso del Antiguo Testamento, está haciendo un tipo de Cristo, está mostrando cómo hoy podemos mirar a la cruz del Calvario. O sea que Dios no quiere que tú mires ni qué tan bueno eres, ni qué tan buena gente eres, ni cómo justificas tu maldad, ni tampoco quiere que digas: no, soy perverso y no tengo nada que hacer y esto está perdido, sino Él quiere que tú y yo miremos a la cruz del Calvario y entendamos que lo que era imposible, yo no podía, no tenía la forma de acercarme a Jesús, que ahora pueda entender que a través de Él puedo alcanzar esa misericordia y esa bendición que Dios nos está dando. Ahora, es tan grave el pecado, la maldad del hombre es tan grave que Dios ni siquiera pudo perdonar a su hijo. Ok, ¿vas a pagar? Paga. Recuerda que al principio le dije: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y qué le contestó el Señor? No, no es posible. Y estamos hablando de su hijo. Y estamos hablando de uno que es inocente, que es santo y que es perfecto, pero que Él mismo se coloca como ese sacerdote, se coloca como ese cordero y le dice: ¿es posible? No, no es posible. Tienes que atravesar el dolor, tienes que vivir el escarmiento de lo que está sucediendo. Romanos 8:32 dice la palabra: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y de pronto a veces nosotros nos quedamos con ¿cómo no nos dará todas las cosas? Y lo utilizamos para decir: Dios nos va a bendecir, pero olvidamos la primera parte. Y creo que la primera parte es lo importante del versículo: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por qué lo entregó? Porque no había otra forma, porque no había más remedio, porque jamás podríamos ser tan buenos que nos hicieran merecedores a su salvación, sino que por el contrario nacimos en maldición de pecado, y esa maldición había solo una conclusión: si usted y yo no hubiéramos conocido a Cristo, nuestro fin sería condenación, nuestro fin sería muerte. Eso era lo que nos esperaba. Así que no es solamente ay, tan bonita la Semana Santa, o llorar el jueves o el viernes. No, entender la gravedad de lo que había, y que esa gravedad fue la que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Por eso Dios enfatiza su justicia, mostrando cómo en Cristo cae la ira de Dios. En Cristo se manifiesta lo recto, lo severo, lo justo que es Dios. Entonces hoy en día hablamos mucho del Dios de amor, y Dios es amor, y sí, es verdad, Dios es amor, pero resulta que Dios es amor. Esa es una faceta, una característica de Dios, pero Dios no solamente es amor, Dios también es justicia. Vivimos en un mundo donde pretendemos que todo sea amor y pasar por alto las faltas. No, Dios no pasa por alto las faltas. Nuestro pecado tiene consecuencias. Las cosas que hacemos mal van a cobrarnos algún día la factura de lo que hicimos mal. Y gracias a Dios que Él nos liberta, que Él nos levanta y nos fortalece. Pero esa justicia que se ve en la cruz del Calvario tiene su razón de ser. Y es que mirando la justicia, yo puedo entender la misericordia. Así que al ver la película de la Semana Santa, si le va a ver, y al ver a Cristo allí padeciendo la agonía de la crucifixión, entienda que es por esa crucifixión que ahora yo puedo disfrutar de su misericordia. Si ese hecho no se hubiera dado, yo no tendría misericordia, tendría que vivir la justicia. Pero porque alguien se colocó en mi lugar, porque alguien tomó mi lugar, es que yo puedo hoy disfrutar su bendición.
Por eso la palabra dice en Juan 3, 16, 17, usted siempre se queda con el versículo 16, pero miremos el 17 también, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Y cómo podía ser? Porque lo mandó. No porque lo mandó, no, porque lo mandó a cumplir un propósito. Y fue en un juicio, colocarse en nuestro lugar. Apocalipsis habla del tribunal de Cristo, de lo que sucederá al final. Y en ese tribunal de Cristo dice que se abrirán unos libros, y uno de esos libros se llama el libro de la vida. ¿Y qué significa el libro de la vida? Significa que las personas que confiaron en Cristo, que las personas que creyeron en Cristo, por haber creído en Cristo y en su sacrificio, sin importar sus pecados, sin importar su maldad, van a recibir esa salvación eterna. En últimas, creo que lo dije cuando estábamos hablando de Romanos, el pecado por el que el mundo va a ser condenado, sí, claro, los que sean condenados van a ser condenados por todos sus pecados, pero en últimas las personas van a ser condenadas por un solo pecado, por no haber aceptado el sacrificio de Cristo. Paradójicamente, de esas personas que hablan de que Dios es amor, van a ser condenadas por no haber aceptado la muestra de amor de Dios que fue en la cruz, por no haber aceptado que un Cristo eterno se colocó en nuestro lugar para que nosotros fuéramos perdonados. Así que su misericordia nos alcanzó, pero esa misericordia que nos alcanzó tuvo que llegar a nuestra vida a través de que Cristo atravesara una agonía. Entonces siempre hablamos de que la salvación es algo que se recibe por gracia, y entonces como nos dicen que es gracia y que no la pagamos, entonces es gratuita. Sí es gratuita, pero el hecho de que sea gratuita no significa que no tuvo un costo. No significa que fue algo así del baloto. Ay, me lo gané. No, esto no es un baloto. Fue que alguien se colocó en mi lugar. Alguien se colocó en el sitio que yo tenía. No sé si a usted le ha pasado, y obviamente no tiene punto de comparación lo que hace, no tiene punto de comparación, pero déjeme decirlo de esta manera. Usted necesita hacer una vuelta, y para hacer eso usted tiene que hacer una fila muy larga y no sé qué, Hay gente que necesita el dinero y le dice, oiga, yo hoy le hago la fila, me levanto a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, no importa, paso la noche y usted me paga. Y entonces listo, usted le paga a alguien y usted va a su casa, duerme bien rico, bien sabroso, se levanta, come su desayuno, se viste, se baña bien chévere y llega ya a la fila y hay alguien allá trasnochado, no sé qué, que le recibe a usted 50,000 pesos o lo que sea, y usted llega a la fila fresco y la persona se va. Hubo alguien que estuvo en su lugar. Nadie puede decirle, no, ese no es turno suyo. No, sí, acá estaba alguien, esa persona que estaba acá se fue, ahora quedo yo en ese lugar. Pues les digo, no tiene punto de comparación, pero lo que voy es que eso fue lo que hizo Cristo en esa cruz. Es más, si ve la película, en esa cruz no mira a Cristo, mírese usted, ahí debería estar yo. Mis pecados fueron tan graves que ese era mi castigo, que eso era lo que yo debía vivir, pero Cristo se colocó en mi lugar y nos habla entonces de una inmensa agonía. Y esa agonía Cristo la vivió obviamente en muchas etapas, pero quiero referirme a 3 etapas. La primera, la agonía que él siente en el Getsemaní. La oración que les cité al principio hablaba de esa oración: Señor, si es posible, por favor, estoy angustiado. ¿Hay otra forma? No hay otra forma. La justicia tiene que cumplirse, y la justicia es que alguien debe morir, porque la paga del pecado es la muerte. Así que tiene que suplirse. Y esa oración del Getsemaní está reflejada en los Salmos. Y el Salmo 55, versículo 2 al 5 dice la palabra: está atento y responde, me clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Esto lo dijo el salmista muchos años antes, hablando de la oración que Cristo iba a hacer en ese Getsemaní, y que no se limita solamente a una buena película, sino que es algo de nuestra realidad.
de que alguien se colocó ahí en ese lugar, que alguien vivió. Vuelvo y le digo, no tiene punto de comparación, pero es como para que lo entienda. Esa persona que hace fila en la noche para que usted no la haga, va a tener que aguantarse el frío, la inclemencia del tiempo, si llueve, si lo pisan, si le hacen tal cosa, si hay algo que angustie en ese momento. Y está ahí en ese lugar para que usted no lo sufra. Bueno, hay un sufrimiento más grande que teníamos que sufrir. Y ese sufrimiento era el pago de nuestro pecado, pero Cristo lo vivió y allí en la oración lo está expresando. Pero no solamente vive esto en la oración, sino que él también tiene que vivir lo que es la traición. Entonces lo traicionó Pedro, lo traicionó Judas, lo traicionaron no lo traicionaron, pero sí se alejaron de él, le dieron la espalda. Pero Jesús sintió, y creo que eso lo vamos a hablar mañana, pero sintió lo que tenía que ver con Judas. Lo recibió. Ahora, algo que es impresionante, porque la escritura tiene que cumplirse. Cuando Jesús recibió a Judas, sabía quién era Judas. Y sabía lo que iba a pasar con Judas. Mas, sin embargo, lo trata como a todos los otros 11. Lo ama como a los 11. Le enseña como a los 11. Es más, hay algo que es sobre él que no tienen los 11. Le suelta el dinero. Y este lo roba. Porque la palabra dice, pero más sin embargo, él está allí. Y hablando de Judas, en el Salmo 41, versículo 9, dice la palabra, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. ¿Qué sentiría Jesús en su corazón? En ese aposento alto, en esa última cena. Cuando él dice, el que mete el pan conmigo en el vino, este es el que me traiciona. Y Judas lo mete y se para y se va. Si usted ha leído los evangelios, dicen que ninguno sabe qué está haciendo. Todos piensan que es que Jesús lo mandó por más pan, por más vino, a hacer una vuelta, qué sé yo. Pero Jesús sabía qué iba a hacer. Jesús sabía que mientras que él estaba terminando de lavar los pies de los discípulos y darles las últimas instrucciones, Jesús sabe que hay alguien que se ha ido a traicionarlo. Que para esta persona pesaron más 30 monedas de plata o de oro, no recuerdo de qué eran, que el amor de Cristo. Y él está viviendo esto. Y él está experimentando esa angustia porque tiene que ver con todo lo que tenía que ver con este suplicio que estaba viviendo. Pero ahora no solamente lo que sucedió en el Getsemaní, no solamente lo que experimentó con Judas, sino que ahora, escúcheme, él viene a morir por la humanidad. Él viene a entregar su vida por la humanidad que está sumida en su pecado, muerta en su pecado, apartada de Dios, sin ninguna esperanza. Y esa humanidad por la que tiene que morir es la misma humanidad que se burla de él y que hace escarnio. Y en su parte anímica él tiene que vivir esto. Y el Salmo 22 lo registra, Salmo 22, versículos 6 al 8 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que él en él se complacía. Y a veces uno lee las palabras y yo digo, creo que nosotros con la lectura nos quedamos cortos. ¿Alguna vez usted ha sido traicionado? ¿Alguna vez alguien en su casa entró y comió con usted y habló con usted, no sé qué, y después se enteró y usted dice, pero ¿cómo? Bueno, toda esta gente lo seguía. Toda esta gente comió del pan que él multiplicó. Toda esta gente vio los milagros que hizo. Toda esta gente el domingo anterior le había tendido palmas. Y ahora lo rechazan. Y él va a morir por ellos. Ahora, humanamente, en nuestra humanidad, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Desgraciados. O sea, no reconocen, pero es el corazón de Cristo que vuelvo al sentir de que Él sabe que tiene que pagar este precio, que esto es parte del precio que está pagando.
y que Él tiene que manejar o conservar, no manejar, sino conservar su santidad hasta el final. Jesús no puede permitirse albergar en su corazón resentimiento. No puede permitirse albergar. En esas películas de las que hablo, una vez vi, pues muy pequeño, ya creo que no la presentan, vi un Jesús, y ese Jesús para nada me gustó. O sea, dije, no, esto está mal. Porque era un Jesús altivo, un Jesús orgulloso, y yo que vine por ustedes. Y yo dije, no lo creo así, no lo concibo de esa manera. Lo consigo es en amor, en entrega, entregando lo mejor de Él por nosotros. Así que el suplicio que atravesó fue agónico en extremo, y sufrió lo que aquellos que meneaban la cabeza, aquellos que estiraban la boca, aquellos que blasfemaban tenían que sufrir. Ahora, ¿cuántas veces nosotros blasfemamos? ¿Cuántas veces nosotros meneamos la cabeza? ¿Cuántas veces hicimos ese tipo de cosas? Pero dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por eso hago énfasis, no conoció pecado, no practicó pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. Volvemos al Éxodo. Cuando tomaban el cordero y el sacerdote colocaba sus manos sobre el cordero, lo que estaba diciendo era: sobre este cordero echamos todo el pecado que hemos cometido. El cordero no ha hecho nada. Bueno, Cristo no hizo nada, y Él recibió el pecado de nosotros. Por eso la palabra también en Gálatas habla de que no pierda de vista que estamos hablando de Dios, que estamos hablando del autor de la vida, que estamos hablando de aquel que un día pensó en usted y pensó en mí, y pensando en nosotros desde antes de la fundación del mundo nos dio vida. Y dice Gálatas: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Usted alcanza a entender que Dios mismo, en la persona del Hijo, se haya hecho maldición. Así que tal vez acá es donde yo entiendo que el pecado en realidad es no aceptar el amor de Dios. O sea, sí, claro, es un Dios de amor, pero es tanto el amor que se hace maldición, que recibe la ira de Dios en justicia para que a nosotros nos alcance la misericordia. Y yo debo recibir, o sea, si yo creo en Él, si yo amo a Dios, yo no voy a decir: Dios, te he defraudado tanto que ya no merezco. No, merezco, porque tú lo hiciste por mí, porque tú me diste tu amor, porque tú mostraste tu misericordia. Así que era necesaria cumplir la justicia, porque la justicia había ofendido a Dios. La justicia irrita a Dios, el pecado irrita a Dios. La maldad del hombre irrita a Dios. En el Salmo 88, versículos 6 al 8 dice: me has puesto en el hoyo profundo. Una vez más una referencia a Cristo. En tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir. Lo que está diciendo es que lo aisló, que lo llevó a un lugar, que lo metió en una prisión, que está recibiendo toda la ira del Padre. Eso es lo que sucedió, eso es lo que no nos puede mostrar una película. La película te muestra los azotes, la película te muestra cómo lo clavaron en la cruz, la película te muestra cómo le colocaron una corona de espinas, la película te muestra cómo le colocaron un manto y después se lo quitaron y escarnecieron toda su carne. Pero la película no te muestra cómo es que la ira de Dios cae sobre él. ¿Alguna vez has sentido la carga de saber que hiciste algo más? ¿Te has sentido mal? ¿Has querido que la tierra se abra y te trague porque cómo fui que hice esto? Bueno, Jesús sintió eso, pero el tuyo y el de toda la humanidad. O sea, la agonía no tiene punto de referencia, no tiene con qué compararse. Porque Dios, el Padre, arroja toda la ira que tiene, todo el dolor que tiene, toda la frustración que tiene. ¿Recuerdan Génesis capítulo 6? Donde dice, Génesis 6, donde dice que a Dios le dolió haber hecho al hombre.
que se arrepintió. El pecado es grave. Y eso fue lo que vivió él. Ahora, el segundo pensamiento es que el flagelo que soportó en su cuerpo. Ahora, su cuerpo soporta toda la ira que hay. El salmista también anticipa el dolor que iba a vivir. Salmo 35, versículo 15 al 16 dice: pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Y la palabra es fuerte: me despedazaban. Con lisonjeros, escarnecedores y truhanes crujieron contra mí sus dientes. Así que también él vivió en su cuerpo el dolor, la agonía, el sufrimiento. Todo esto por nuestra maldad. Pero si tal vez lo que hablé anímicamente mostraba la magnitud del sufrimiento, por la magnitud del pecado, por lo que habíamos hecho, porque eso era lo que tenemos que hacer, creo que Cristo en la cruz nos muestra la magnitud de su amor. Y ahora sí vuelvo y entiendo, cuando hablamos de Dios es amor. Tal vez la cultura, tal vez el contexto en el que vivimos nos hace pensar en un Dios bondadoso, bonachón, que pasa las cosas, es que Dios es tan bueno porque Él es amor, y como que no le importa. No, sí le importa. Dios sabe la consecuencia del pecado. Dios le ha advertido a Adán y a Eva: el día que coman de este fruto ciertamente morirán. Y comieron y murieron, fueron apartados, fueron separados. Así que ese Dios de amor no es el Dios bonachón, sino es el Dios que, a sabiendas de la causa, de la maldad, de la consecuencia del pecado, está dispuesto. Y hay una descripción que es fuerte. Salmo 129, versículo 3 dice: sobre mis espaldas araron los oradores e hicieron largos surcos. ¿Cuántos conocen acá el campo? ¿Cuántos saben qué es abrir un surco para sembrar? Es mover la tierra, es remover la tierra, abrirle hueco para colocar la semilla. Bueno, dice acá, el salmista está diciendo que eso fue literalmente lo que hicieron en su espalda. El dolor que él vivió en su cuerpo. Pero si hablamos de lo que vivió anímicamente, y si hablamos de lo que vivió en su parte física, quiero hablar de lo que fue en su parte espiritual, que es donde realmente él siente el peso de lo que hay. Cuando yo leo el Salmo 22, aunque sí, todo el Salmo 22, aunque en el momento que fue escrito fue profético, aunque cuando lo escribieron como que la gente no entendía, resulta que mirándolo hoy, el Salmo 22 no parece que fuera algo profético, sino que parece que fuera un detalle histórico de lo que vivió Cristo. Como que lo menciona por detalles y empieza diciéndolo lo siguiente, o dice lo siguiente, versículo 17 y 18 del Salmo 22. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Está hablando, o vuelvo otra vez, 1000 años antes de lo que sucedió en el Calvario, en lo que sucedió en ese momento. Relata las blasfemias que tuvo que soportar, o sea, las palabras de la gente. O sea, lo que voy es que no fue el dolor físico, o no fue el dolor del Padre, o no fue el dolor de la humillación, fue todo junto. O sea, Cristo estaba recibiendo al tiempo todo lo que mi pecado debería causar. Cuando hablamos del pecado moral, hay una condición del pecado moral. El pecado moral es delicioso en lo oculto. Hoy, pero qué vergüenza que causa cuando es colocado al descubierto. Cuando alguien se entera, porque genera vergüenza, porque genera rechazo, porque genera señalamiento. Bueno, acá lo que está diciendo es que él tuvo que soportar el señalamiento. Versículos 7 y 8 dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. O sea, lo que está diciendo es: ¿usted no hablaba de Dios? ¿Usted no era el que confesaba? ¿No decía? Y él tiene que aguantar la impertinencia. Pero pese a la ingratitud, Cristo, vuelvo otra vez a insistir, es ese cordero sumiso, es ese cordero que se entrega.
Dice el Salmo 109, versículo 4, el pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. O sea, está diciendo, oiga, yo lo que hice fue amarlos. Y amándolos, lo que hicieron ellos fue convertirse en mis adversarios. Y ahora por eso los voy a maldecir. ¿Es lo que dice? Mas yo oraba. Imagínense después de todo lo que hemos hablado y cuando las palabras que da en la cruz dice, Señor, perdónalos. O sea, perdónalos. Yo digo, perdónalos. A veces a nosotros nos sacan la lengua y ya nos sentimos morir, ¿no? O sea, ¿qué le pasa a esta persona? Ojalá el juicio de Dios caiga sobre ellos. No, creo que a Jesús más que sacarle la lengua. Mas sin embargo su corazón es un corazón bondadoso donde habla perdónalos. Así que Cristo no paga mal por mal, sino que por el contrario, Él pone su vida. Porque sí, Dios es amor. Pero esta es su manera de mostrar el amor. Su manera de mostrar el amor es diciendo, tu final era de muerte. Desde que naciste estabas condenado. Tu pecado te había apartado. Pero ahora yo me coloco en tu lugar. Pero esto no quiere decir, el hecho de que nos muestre su amor, no quiere decir que Él no sufra. No quiere decir que Él no tenga dolor. Les dije que en el Getsemaní Él recibió una respuesta. Y la respuesta que recibió es, tiene que ir. Hay una palabra que Él dice en la cruz del Calvario y esa palabra es, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque tal vez en ese momento se rompe la comunión, ya no hay esa comunión. Imagínense que la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una comunión eterna. ¿Y por qué es eterna? Porque son Dios. Porque no tienen principio, no tienen fin y porque siempre han coexistido y porque todo lo que se ha creado, todo lo que existe ha sido por la voluntad de Dios. Pero en ese momento Cristo en su humanidad tiene que experimentar el quebrantar esa comunión. Por eso en el Salmo 22, versículo 1 y 2, antes de iniciar todo lo que está diciendo, hay una expresión de clamor. Vuelvo y digo, ese es el Salmo, estamos hablando de 1000 años antes. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Cristo está experimentando la angustia de sentirse perdido, de sentir que no hay esperanza, de sentir que no hay forma de salir. Obviamente Él tiene fe y Él sabe que va a salir, pero en ese momento está viviendo la angustia. Está viviendo el dolor. Yo creo que además de todo lo físico se confabulan en él la agonía, la depresión, la tristeza, la angustia, todo lo que pueda experimentar alguien cuando se siente abandonado, cuando se siente alejado. Porque la palabra, y lo vamos a mencionar en estos días, pero dice que no solamente se apartó el Padre, apartó a sus amigos, apartó a los que lo amaban, lo traicionaron. O sea, Cristo en esa cruz está completamente solo. No tiene a quién acudir. O sea, yo creo que la soledad de esa cruz no podemos explicarla con palabras. Pero esa soledad que él está experimentando allí, la experimenta por amor. Así que más allá de la agonía, y acá quiero ser claro, más allá de lo que vivió en su parte del cuerpo, es lo que en la cruz realmente pasa, y es que se rompe espiritualmente la comunión, porque si la palabra dice que la paga del pecado es la muerte, y yo entiendo la muerte como la separación de Dios, lo que Cristo experimentó en la cruz del Calvario fue perder la comunión del Padre. Fue sentir que el Padre en ese momento no lo estaba amando. En ese momento estaba arrojando sobre él su ira. Estaba arrojando sobre él la condenación que era para la humanidad, porque habíamos roto esa comunión. Así que esa pasión que atravesó lo hizo por nosotros. Mas sin embargo, el Salmo nos habla de la esperanza que él tiene. Y termino con esto, porque dice el Salmo 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida.
Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Cuando hablan de esos surcos que levantaron en su espalda, dice la palabra, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Y es a través de la muerte del Cordero, es a través de la muerte de Cristo que surge la iglesia. Es a través de la muerte del Cordero que nosotros tenemos esperanza. Pero tal vez por eso es tan importante que volvamos a entender la necesidad de la palabra, la necesidad de la santidad, la necesidad de caminar para Dios. Esta tarde tenía una charla con alguien y me hizo un comentario pequeñito. Y recordaba, y yo quisiera que usted pudiera hacerlo, si quiere en un devocional o algo, leer los capítulos 14, 15, 16 y 17 de Juan. Porque esos capítulos me hablan de esa última charla íntima que tuvo Cristo con sus apóstoles, donde les habla del Espíritu Santo, pero donde les habla también de la tristeza que van a tener en este mundo. ¿Y por qué tenemos tristeza en este mundo? Porque el mundo no entiende esto. Porque el mundo le ha dicho a Cristo: gracias, moriste en la cruz, ¿quién te mandó? Porque es la arrogancia a la que hemos llegado, el pretender alcanzar algo por nuestros medios que jamás será alcanzable. Porque tenemos la tendencia a ser independientes, porque tenemos la tendencia a tener el control, porque tenemos la tendencia a que yo puedo. No puedo. Necesito de Dios. Necesitaba de ese sacrificio. Y esto me hace amarlo y me hace rendir mi vida delante de Él. No digo más porque entonces usted ya no va a ir a mañana, ni mira el viernes, ni viene el domingo. Así que sigue, continúa. Pero quiero que hoy por lo menos entendamos que fue la gravedad del pecado, de nuestro pecado, lo que lo llevó. Y no quiero que diga, bueno, sí, si te sientes mal, sí, di mi pecado. Pero quiero que entendamos que es todo el pecado. O sea, no hay un pecado más grave, no hay un pecado menos grave. Nosotros sí los codificamos y no sé si esté bien o mal. Pero lo que quiero que entendamos es que si Dios nos llama a ser santos, es porque la santidad es lo que nos acerca a Dios. Porque al que amamos es a un Dios perfecto. Amamos a un Dios recto. Amamos a un Dios donde no hay mudanza ni sombra de variación, dice la palabra. Y que yo necesito acercarme a Él de esa manera. Y leyendo los capítulos que le dije, es entender que yo no puedo por mí mismo, pero que Él ha dejado su Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo yo me pueda acercar a Él.